Ok, entonces la muchacha cae muerta, al instante cayó muerta, Ajá. y en la mano de mi amigo. Y mi amigo, ¿sabes qué? Dijo, es tiempo. ¿Sabes qué? Saquen los cohetes, vamos a ir con todo, caiga quien caiga. Se empezó a hacer algo, hermano, que empezó el enemigo a trabajar. Llegaron los de la UPI, llegaron los policías, empezaron a llegar. Había más de 40 policías con los de la federal, los de la PGR, todos allí investigando y todo. Y pues ya tenían a uno de nuestros amigos levantados con las manos para arriba y todo eso. Entonces, ahí fue donde ya preguntaron qué está pasando. Dice, pues ya hay mucha violencia, ya hay muertos, ya hay golpeados y puros de aquí, dice, ya salen de aquí, todo, dice, algo está pasando. Empezaron a investigar y ese día se fueron. Dios les bendiga, hermanos. Esperemos se encuentren bien en este hermoso día. Y pues una vez más aquí con otro testimonio, amén. Para engrandecer el poder de Dios, poder hacer enfoque, ¿verdad? En esos milagros que nuestro Señor sigue haciendo, amén. Nuestro Señor Jesucristo sigue obrando, nuestro Señor Jesucristo sigue sanando, nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, porque dice su palabra que es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser el mismo por siempre, hermanos. Y pues nos da mucho gusto tener aquí a este siervo, amén, que nos viene a contar su testimonio en esta hermosa mañana. Y pues le vamos a dar el tiempo para que él se presente, hermanos, amén. A ver, dejamos aquí el tiempo con el hermano para que se presente, Amén. brother. Amén, paz de Cristo, hermanos. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias por darme la oportunidad de estar esta tarde con usted aquí, poder dar mi testimonio. Antes de todo, el venir aquí es darle la gloria a Dios y reconocer lo que Dios hace cuando uno abre su corazón y cuando uno se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Dios. Nos hace arrepentir de nuestros pecados y reconocer que estuvimos mal un tiempo para Él darnos una nueva vida. Y pues hoy mi nombre es Héctor Eduardo Santiago González. Vengo de la ciudad de Hanford, ahí vivo ahorita. Pero yo soy nacido de la ciudad de Mexicali, Baja California, el lugar donde es una ciudad muy grande, muy bonita, caliente, pero es la frontera. Y pues voy a compartir mi testimonio y de lo que Dios hizo hace en el 2020, en el 2000, antes de entrar el 2000, antes de entrar fue el 2000, el 99 para entrar el 2000. Vengo de una familia humilde, éramos pobres. Amén. Vengo de una familia, mis padres, somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 hombres. Nosotros vivíamos entre el pecado y la maldad, vivíamos haciendo lo malo. Vengo de una familia que pues había problemas fuertes, matrimoniales. Nosotros nacimos, siempre había el que comer, pero siempre faltaba lo que a veces nos falta, como de disfrutar cosas como comidas a manos llenas. No había, pero sí había frijol, arroz, tortillas, que eso nunca nos faltaba. Pero veníamos de una casa donde pues era de cartón. Mi padre vivía con mi abuela, falleció mi abuela. Cuando falleció mi abuela, mi padre se hizo responsable de mi mamá y de nosotros, y nos apartamos a un lugar donde estaban dando unos terrenos, donde allá se empieza donde dan unos terrenos, se abre un lote y se dan terrenos, y empiezan a fincar con casas de cartón, empiezan a poner las maderas y la forran con cartón. Así era la vida de nosotros, así empezamos. Los hermanos de mi papá lo dejaron, mis tíos viven aquí en Los Ángeles, ellos todos tienen papeles, el único que no tenía papeles era mi papá. Y entonces pues mi papá se la miró duras para empezar una vida, porque no le alcanzaron a arreglar los papeles. Entonces muere mi abuela, mi padre quedó solo, se hace responsable de nosotros, salimos con mi abuela, nos ubicamos a un pueblito, allá se hablan como barrios o pueblos, se empieza una colonia. Entonces de ahí empezamos nosotros, y pues nos admiramos duras, pobres, no teníamos estufa, hacíamos comida en un horno,
rompía un tanque esos de fierro, esos de barriles de fierro, y lo de arriba quedaba como para hacer las tortillas, así empezaba uno allá. Como Y un fogón, hermano. un fogón, Le dicen. ándale, así dicen un Ajá. fogón, y mi mamá hacía tortillas de harina, arroz, frijoles. Entonces las camas, pues ahí nos bendecían, nos daba la gente de las casas ricas, porque vivíamos en un lugar donde había casas ricas, nos regalaban camas, porque nosotros salíamos todavía no había escuela, la escuela se hizo de cartón, empezaron ahí los maestros, empezó a ampliar ahí la colonia, entonces ya pusieron una escuela, empezaron a poner lugares como un hospital donde para ir así cerquitas ahí, entonces iba construyendo poco a poco. Como iba construyéndose el barrio ahí, íbamos creciendo nosotros y nosotros nos íbamos acostumbrando de esa manera, pero mi padre era alcohólico, salía a trabajar y llegaba a las 8 o 9 de la noche entre semana, llegaba tomado y nunca pues hacía falta el que comer, llevar más de lo que pues para 7 personas y éramos como 9 por todos, entonces mi madre siempre yo peleaba con mi papá, nunca miré que mi papá golpeara a mi mamá, pero sí la ofendía, le decía groserías, se ofendían y pues eso es lo que mirábamos nosotros diario. Llegaban los días sábados, que día de raya, como se dice allá, día que agarraban y les pagaban. Y mi papá llegaba con el cheque a la mitad, llegaba corto con el cheque, entonces ahí es donde mi mamá se enojaba, se frustraba y se empezaban a reclamar, mi papá tomado con sus parientes, con sus tíos. Y era una vida que vivíamos pues triste porque no teníamos lo necesario, a veces zapatos pues sí, rompidos o a veces nos faltaba, veníamos de una familia muy pobre, entonces Amén. íbamos a la escuela, no llevábamos uniforme, cuando lo llevábamos sucio porque no había agua, tenían que llenar los tanques de agua con pipas y pasaban por las calles, tenías que comprar el agua, tenías que tener tus barriles, se acababa el agua pues ya no alcanzaba y los uniformes no se lavaban y pues nomás teníamos al del día, uno o dos, y pues era algo que pues se miraba la necesidad grande en mi familia. Íbamos creciendo, íbamos a la escuela, los ¿Usted maestros. recuerda algo, hermano, que le haya marcado en su niñez? Ya ve que a veces hay algunos momentos, ¿verdad? Donde pasa uno por ciertas circunstancias y uno lo recuerda como si fuera hubiera pasado ayer. Me he recordado cuando íbamos a la escuela y nos decían, nos regañaban porque el uniforme no iba limpio, nos regresaban a la casa, los zapatos pues no iban todos sucios y eso a mí me hacía, me marcaba porque me gustaba la escuela, me gustaba estar en la escuela, a veces los maestros se portaban mal, nos jalaban la oreja, nos mandaban para la casa porque no llevábamos el uniforme limpio y a mi papá le decíamos y decía a mi papá no vayas a la escuela, así quédate y pues eso nos marcaba porque nos quitaba un día de aprender algo o ser alguien en la vida y íbamos creciendo con eso en el corazón de que no nos alcanzaba. ¿Alguna vez le llegó alguien a hacer bullying por eso, hermano? ¿O burla? Pues ¿O casi los de la escuela, los que tenían sus casas de material, pues casi la mayoría, hermano, nos decían que éramos pobres y que amén? nosotros no podíamos estar ahí porque éramos pobres, no, mi padre era un alcohólico. Eso es lo Amén. que nos marcaba más fuerte. Sí, porque yo recuerdo pues también haber pasado algunas cosas así y cuando uno pasa por ciertas cosas, después eso lo agarran los otros niños para hacerle burla a uno Mm. y al menos para mí son momentos que se quedan marcados y ajá. Eso es lo que nos marcó nosotros de que los hacían la indiferencia. Y más me dolía cuando venía mi padre, venía alcoholizado y había momentos de reclamarle, pero nos aguantábamos porque mi papá nos pegaba, y no nos pegaba como decir, no, nos daba con la banda, nos pegaba con lo que traía en la mano, nos Sí. marcaba en el cuerpo con la banda, con del abanico, unas bandas que tenían los abanicos, nos pegaba sin piedad y nos arrastramos en el suelo Violentamente, hermano. violentamente y bueno y sano el Porque coraje.
hay diferentes disciplinas, ¿verdad? La disciplina que pues Dios manda, pues dice que la vara use uno, ¿verdad? Ujú, Pero nada más es un varazo o dos y no es abuso, ujú. no es con coraje. Pero cuando a veces uno agarra y les da con coraje, con ira, entonces ahí ya es donde cambia la cosa porque pues ya estamos descargando nosotros nuestra ira, ¿verdad? Pero a veces sufrimos también de esa manera, hermano, de que nos disciplinaron con el cordón de la plancha, con el Ujú. cordón de la grabadora y pues ya era violento, pues. Y eso, ahí mi padre descargaba su coraje, porque mi padre era el más chico de mi abuela y sus hermanos lo dejaron, lo abandonaron. Pues supuestamente es lo que decía él. Él lloraba cuando tomaba, se ponía a llorar y lo mirábamos que hablaba, que por qué él, teniendo hermanos, hermanas acomodados con papeles y él no se pudo acomodar. Entonces eso es lo que lo llevaba a mi papá al alcohol y a tener problemas con mi mamá. Y se reclamaban y se decían cosas. Entonces, y nosotros íbamos agarrando ese rencor también, ese resentimiento. Llegó al grado de que ya teniendo más una edad en la escuela, ya el barrio estaba más poblado, había más gente. Empezaban a ir hijos de padres que eran pandilleros y ellos empezaban a actuar como actuaban los papás y nosotros empezamos a mezclarnos con ellos, a hacer lo que hacían, parar, poner muecas con las manos, con la boca, decir, empezar a crecernos el pelo. Ya llegó el momento donde ya empezamos a tener una amistad y un compromiso como de darnos como un pacto, decir que éramos amigos y en las buenas y en las malas íbamos a estar ahí, entonces... Se empieza a hacer esa familia, ¿no? Ujú. Que no es la familia que Dios quiere para nosotros, pero como estamos no encontrando lo que necesitamos en la familia que Dios nos puso, entonces uno busca afuera, ¿verdad? Y entonces esos amigos te van diciendo, no, pues aquí somos familia, aquí no te vamos a dejar y aquí esto y se empieza a crear ese lazo, hermano, y por eso llega uno a veces hasta hacer tantas cosas, ¿verdad? Amén. Y ahí fue donde empieza uno a decir, yo no te voy a dejar, nadie te va a golpear, yo te voy a proteger, yo soy tu hermano, yo soy el que te va a echar la mano. Entonces uno se siente como protegido porque a unos hay más grandes que otros. Y ya empezábamos nosotros a mezclarnos con ellos, a reunirnos, ya empezamos a dejar ir a la escuela, empezamos a mirar las cosas ya negativas en la escuela, ya no queríamos ir porque los maestros nos hacían, nos regañaban, aparte los compañeros de la escuela nos hacían burla. Entonces todo eso nos afectaba y empezamos a buscar el camino más fácil que ir a buscar a los amigos. Ya cuando mi padre llegaba no nos encontraba. Mi mamá pues llegó un momento donde pues tomó su decisión de dejar a mi papá y separarse y yo ya tenía una edad un poco más grande. Entonces cuando mi mamá todavía no miraba lo que estábamos haciendo. Cuando mi papá un día le dijo a mi mamá y mi mamá entonces se enojó. Y ahí fue donde hubo un fuerte enojo que explotó mi papá y le levantó la mano y le dijo que era la última vez que le iba a pegar, que la última vez que iba a hacer eso. Pero nosotros ya miramos violencia con ellos, empezamos a mirar una violencia fuerte. Y ya de ahí nosotros decidimos tomar yo y mi hermano, porque mis hermanas pues eran 5 mujeres. Amén. Y de ahí ya de las 5 mujeres, pues nosotros protegíamos a las mujeres. Yo era el que protegía a las mujeres. El más grande, pues ya él ya se iba con los amigos, ya me empezaba a decir a mí, me platicaba lo que hacían. Entonces ya mi hermano y yo nos metimos a empezar a reunirnos en las pandillas. Hay algo que a mí me marcó dentro de las pandillas, donde un día mi hermano en la escuela, antes de salirse, golpeó a una persona que no era de ahí de la colonia, era de otro barrio, y le dijo que quería el respeto y que lo iba a respetar. Entonces mi hermano lo golpeó brutalmente, que lo corrieron de la escuela, y de ahí yo empecé también a ver a mi hermano, y yo también empecé a hacer lo mismo, que agarrar mi respeto, y dije, es como voy a tener yo respeto. Si yo golpeo a alguien y me respeta, entonces me van a respetar los demás. A uno de los maestros, cuando le hacíamos vagancia a los maestros y queríamos el respeto. Y lo que estábamos haciendo es que los maestros nos estaban odiando más y nos sacaron, nos expulsaron de la escuela. Dejamos de ir a la escuela. Mi padre un día dijo, ya dejen de ir a la escuela, los voy a llevar a trabajar para que así sepan
que es el trabajo, y íbamos a trabajar a veces y a veces no, pero ya cuando íbamos, pues ya ganábamos, pero ya empezamos a fumar marihuana. Entonces, empezamos a caminar en las pandillas, a probar la vida esta, que a ver cómo nos iba a ir. Entonces, ya de ahí empezó una etapa muy fuerte. Amén. Donde, dígame, Para hermano. ese entonces, hermano, nadie le había hablado todavía del Señor. Me hablaron como a los 8 años, cuando mi madre estaba todavía con mi papá. Ahí es donde un día unos hermanos enseguida eran cristianos, eran pentecostés, venían a la iglesia pentecostal. Nos llevaban de chicos a la escuela dominical porque regalaban dulces, juguetes, llegaban Ajá. americanos a la iglesia y invitaban porque hacían actividades como pintar, colorear, daban premios, daban dulces y luego llevaban agua, sodas, comidas, Amén. hamburguesas, hot dog. Y era la manera de la iglesia como evangelizaba. Entonces el pastor iba por nosotros. Algo que me quedó a mí un día que a mi papá lo invitaron a la iglesia. Y mi padre pues no quería nada de Dios y fue el pastor y lo invitó. Fue a tocar la puerta y el pastor le dijo a mi papá y mi papá dijo que él no quería saber nada, que se fuera. Mi papá se metió para adentro y nos dijo a nosotros que lo corriéramos, que le tiráramos piedra al cerco para que se fuera. Oh. Entonces, de ahí fue algo que se puso mal, como que algo cayó, más fuerte vino a la familia porque rechazó las cosas de Dios. Entonces nosotros íbamos a la iglesia y nos gustaba. De cierto, a mí me quedó impactado el pastor cómo predicaba. Era un hombre que amaba a Dios y amaba a las almas, y me impactó cómo el mensaje dio de una edad que tú dices, wow, quisiera ser como él. Amén. Llega en la mente, quisiera ser como él. De los 8 años me quedó eso en mi corazón. Entonces mi papá corrió a los cristianos, ya empezó más duro la cosa. Mi mamá empezó a buscar otras salidas. Encontró a alguien que la estaba enamorando, entonces mi papá la descubrió. Entonces ahí fue donde todo se destruyó, todo el hogar se fue. Mi mamá se vino para Estados Unidos mejor. Se trajo a mis hermanas, se trajo a mis 5 hermanas y las tenía aquí. A nosotros nos dejó solos en México. Con mi papá mi papá se quedó solo. Mi papá ese día empezó a llorar, llore y llore por la vida que vivía. Él se reprochaba por cómo vivía la vida, con cómo vivió con su mamá, todo lo que le habían hecho. Entonces, un día mi papá dijo que él prefería morir porque la vida no era para él. Esa vida que él vivía no estaba bien, pero nunca buscó a Dios, nunca dijo que lo perdonara, nunca hablaba nada, solamente él tomaba. Y mi mamá se vino para Estados Unidos, Y ella Dios encontró, le llamó a tiempo, hermano, amén, ¿verdad? Porque de ese día que el pastor lo fue a invitar, entonces Dios ya sabía lo que venía y Dios le quería prevenir que eso pasara, pues. Porque bueno, cuando Dios nos habla y nosotros no hacemos nuestro oído sordo y hacemos caso al llamado de Dios, es porque algo viene, ¿verdad? Y ya cuando pasamos esa etapa, pues ya nos damos cuenta, híjole, iba a pasar esto, por eso Dios me habló a tiempo. Y amén, ya después, si no hacemos caso, pasa lo mismo, pero dice uno, híjole, con razón, Dios me habló porque me iba a pasar esto. amén. Yo creo, hermano, que si nosotros, mi padre, hubiera arrepentido, se hubiera convertido, la vida fuera hecho diferente de la manera que hoy entiendo en estos tiempos. Ahorita le estoy platicando esto y al final me va a entender de por qué Dios selló mi corazón ese día que me quedé impactado del pastor. A veces yo lloraba en las noches, me subía al techo, lloraba, aún drogado o llegaba con hambre a mi casa, me subía al techo y miraba las estrellas y le reclamaba a Dios, y yo sí le decía al Señor, ¿por qué hemos vivido esta vida? ¿Por qué mi padre se queja pero nunca te invoca, nunca te habla, nunca te dice, sino que vive destruyéndose en el alcohol con mi madre? Vivimos una vida pobre, no tenemos nada, una casa de cartón. Muchos tienen sus casas, muchos tienen padres buenos que trabajan y comen bien,
¿por qué nosotros vivimos así? ¿Qué es lo que tú no has mirado? ¿O por qué será una maldición o es algo que yo le decía al Señor ver? ¿Por qué mejor no nos llevas y dejamos de sufrir? Una noche, ya desesperado, le dije al Señor que si Él no hacía nada con mi familia, yo me iba a meter a las pandillas y no me iba a importar qué hacía, porque yo traía mucho dolor, mucho rencor en la vida, muchas cosas que habíamos pasado de niños. Primos, sobrinos nos humillaban, nos decían. Y yo le decía al Señor que yo no quería hacer daño, simplemente yo quería que hubiera un cambio de vida en nosotros. Pero ese día que el pastor llegó, que yo fui a la iglesia, me marcó en mi vida, que quedó marcado que cuando pasé esto, al último eso se los voy a contar, el propósito de Dios cuando llega y Él nunca llega tarde. Amén. Empezó la vida más recio, me empecé a meter en las drogas, mi hermano también, nos hicimos pandilleros, ya empezamos a andar con el pelo largo, pusimos aretes, traíamos lentes, gorras, ya empezábamos a vestirnos como los cholos, traer con pantalón de esos dikis bien planchados, sus corteses, empezamos a traer camisas de los aztecas, empezamos a ponernos, nosotros teníamos nuestro vestimento y un barrio donde exigíamos respeto y pedíamos respeto, no nos importaba quién cayera, a quién hiciéramos daño. Lo único que decíamos que éramos los mejores del barrio y éramos los número 1 de toda la colonia y de la ciudad de Mexicali. Y se empezó a oír cuando nosotros entramos al barrio y le pusimos el nombre, le pusimos unas palabras, fue en inglés, eran en inglés, no sabíamos, nosotros ni en México sabíamos inglés, pero ya habíamos puesto se llamaban los Nasties Boy. Okay. ¿Qué quiere decir? Nasties quiere decir como cochinos. Ajá. ¿Ah? Sí. El otro barrio se puso los trash, Okay. como basura. La basura. Otro barrio le decían los demon, que era el diablo. Demonios. Y otro los traviesos. Entonces cada colonia tenía su barrio. Y en cada barrio había más de 20. A como iban creciendo, a como se iba haciendo la popularidad, como se iba haciendo conocimiento de barrios, iba creciendo los pandilleros. Se unían de otros lugares, venían muchas jovencitas de 13, 14 años que eran rebeldes, que empezaban a vivir como la vida de nosotros, rebeldes, por los padres. Me imagino que ahí no iba la policía, hermano, o sí entraba para allá Sí entraba la policía, pero lo sacábamos a pedradas, porque todavía no había pistolas, todavía no usábamos armas, usábamos bates, piedras. Okay. Hermano, nos agarrábamos de barrio con barrio. 30 cholos contra 30 cholos, a veces 40 con 45, a veces había 60 y a veces se juntaban 3 barrios contra uno, que era contra nosotros. Nosotros éramos el número 1, decíamos que éramos un número, donde quiera que nos miraban, nos respetaban, porque ahí es un lugar donde se transita, está en el puro medio donde pasa el camión y pasan, la gente sube al camión, nos subíamos a los camiones, mirábamos que iban ahí ellos, parábamos el camión, nos subíamos arriba, salían corriendo por la puerta de atrás hasta correr a su barrio, porque sabían que si los agarrábamos les iba a ir mal. Sí. Los dejábamos en coma, los dejábamos todos muertos, tirados en el suelo, escalabrados, hermano, con ladrillos en la cabeza. O sea que era algo brutal, algo que se puede decir parecía una película, pero era real. Había sangre, había muertes, había tantas cosas que ya nosotros ya decíamos ellos o nosotros, pero nosotros exigíamos un respeto, porque ya traíamos un dolor, traíamos un rencor, traíamos un coraje, una ira. Ya cuando uno sale de su casa, sale con odio aún a los padres. La última vez que mi papá me pegó fue a los 13 años. Mi padre me aventó, digo que agarré el cigarro, me aventó la zapatilla en la cabeza. Y otro día me quiso pegar y cuando me levantó la mano, le agarré la mano y le dije, es la última vez que tú me pegas. De aquí para adelante, le dije, tú te vas a respetar, le dije. Y si tú no me respetas, le dije, vamos a ver quién va a ser de los dos, le dije, tú o yo, le dije.
ya estoy cansado de la vida, aún a mi padre. Yo todavía no conocía de Dios, todavía no sabía las escrituras que eso cuando yo me convertí, se los voy a platicar después. Ahorita le estoy compartiendo el testimonio de lo que hacía, cómo vivía lleno de odio, de rencor. Entonces empezamos nosotros empezamos a formar más gente. Ya los que estaban chicos iban creciendo, ya les habíamos dicho que era el barrio, que se hacían fiesta, en cada quinceañera, cada cumpleaños, ahí estábamos todos. Era día de fiesta, día de que celebrábamos nuestro respeto, celebrábamos nuestros triunfos, porque cuando se hacía un baile en otros lados íbamos y les parábamos toda la música. Había sangre, hermano. Llegaban las policías, nos agarramos con la policía. Siempre venían 10, 15 policías entraban. Si no, no entraban. En vez entraba la UPS, que es la PGR. Entraban los soldados para que podernos parar. Porque eran pedradas, hermano. Pedradas por donde queda. Descalabrados. Yo traigo 6 puntadas en un dedo, 3 uñas quitadas. Traía golpes. Descalabradas nunca me descalabraron. Pero sí traía golpes, traigo marcas en mi cuerpo. Y amigos que sí los descalabraban, que estaban los llevamos a la Cruz Roja con 10, 15 puntadas, navajeados. Hermano, había algo que usted decía, esto es una masacre, algo que decías, aquí se está viendo algo feo. Y cuando usted andaba en eso, hermano, ¿qué era lo que lo impulsaba a descargar todo eso? Pues, o sea, ¿usted se recordaba de cuando usted había sufrido? ¿O qué era lo que cruzaba por su mente? Lo que me había marcado, hermano, los desprecios de la escuela, los bullying, los golpes de mi padre. Miraba a veces cuando lo reclamaba mi papá, mi mamá, cuando faltaba comida, todo eso llegaba a mi mente. Y usted descargaba todo eso. Yo descargaba mi coraje contra ellos, como que si ellos eran los del problema. Había veces que nos los tenían que quitar de las manos, porque traían pelo largo, unos que usaban como pelos de mujer, así largos. Esos eran los del barrio de trash. Los trash eran como rockeros. Esos usaban pelo largo, entonces cuando ellos usaban su pelo largo, los agarramos de las greñas, los levantamos del suelo y todavía levantados del suelo, así, hermano, los pegamos en la cara, en las costillas, les sacábamos a veces las quijadas, hermano. Había gente que la quijada en coma se aventaban 3 meses. Era algo brutal, hermano. Cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas, entonces empezamos a inhalar más drogas. Ya me empecé a inyectar yo, empecé a usar algo más fuerte. Ya le empecé a revolver yo cocaína con heroína, que se llamaba, que hacíamos un speed para que cuando hubiera tipo de pleitos así, hacer las cosas rápido, 15, 10 minutos a lo que íbamos. Si íbamos a sacar a alguien de una casa, a golpearlo, íbamos recio, rápido. Amén. Hermano, ¿y cómo fue que se fue introduciendo ahí? ¿Cómo fue su primera vez que empezó a probar usted esas drogas? Las drogas empezaron cuando ya a mí, para ser más violento me decían, y que para ser más agresivo necesitaba algo más fuerte que la marihuana. Y para obtener más fuerza tenía que usar la heroína. Cuando yo usaba cocaína me sentía, no me importa, me daba fuerza, perdía mi conmoción de quién era yo. Yo sabía que era un hombre que estaba lleno de posición, de que era el respeto, peleaba mi respeto. A mi hermano no me podían decir a mí o mirarme tan feo, porque yo iba parado, la persona que estuviera parado, sentado, yo iba y descargaba los golpes en la cara, los tumbaba de un solo golpe. Solo porque lo miraban. Porque me miraban y yo le decía, tú me tienes que respetar a mí. Tú no me tienes que mirar feo a mí. Había gente, personas buenas, jóvenes que no usaban drogas, tenían sus novias, iban a visitarlas y como eran bonitas, pues ellas son para nosotros. Le dije, ¿cómo van a venir otros barrios a otras personas a querer robarlo de nosotros? Entonces, una vez recuerdo que una persona tenía una novia, su novia, un muchacho estudiante, buena persona, tenía su novia ahí en la puerta de su casa y yo llegué y le dije, esa muchacha es para mí.
Y ella se quedó sorprendida, dijo, hey, dijo, me decían Lalo, porque mi Ajá. segundo nombre es Eduardo, teníamos apodos. Uno le decían de diferente, allá eran muchos apodos, te ponían por sobrenombres. Ajá. No te conocían por nombre, por sobrenombres. Me decían Lalo, Lalo, dice, no te está haciendo nada, dijo. Él es mi novio, dijo. Ajá. Yo no, yo nunca he tenido nada contigo, ni te doy motivo, dijo. No le Sí. hagas nada. Ajá. Y yo a la vuelta, en cuanto volteé, le pegué y le quebré la nariz y cayó el suelo sangrando. Y Híjole. ella, pues la mamá salió, el papá le habló al policía, entonces empezó a ver, ya no nos importaba nada, esa era la vida que vivíamos diario, desde la mañana hasta en la noche que nos acostábamos, a veces no dormíamos, 3, 4 días sin dormir. Empezamos a adquirir más droga, el cuerpo nos pedía más droga, íbamos a robar, nos metíamos a las tiendas en México, ya ve que hay tiendas, Ajá. nos metíamos a los depósitos y en los depósitos, ahí en los depósitos, había licor, había cigarros, nos metíamos a robar, agarramos la caja, nosotros llevábamos cuchillos, todavía no usábamos pistolas, puro cuchillo, unos cuchillos grandotes así, que se doblaban así, con funda nos los poníamos aquí, o Ajá. aquí todo el tiempo teníamos que traer un cuchillo, teníamos que traer algo en la mano, nunca andábamos desarmados porque sabíamos a qué le estábamos tirando, nosotros teníamos enemigos por donde quiera. Ajá. No podíamos andar fuera del barrio si no íbamos 5 personas, 6 personas, porque No podía sabíamos andar que desarmado. nos íbamos a topar con alguien, porque eran como 5 o 7 barrios y Ajá. andaban igual. Y andaban dolidos porque todo el tiempo les ganábamos. No sabíamos cómo, pero nosotros teníamos controlado el barrio, teníamos controlado la colonia y sabíamos que el respeto lo teníamos nosotros. Y Sí. nadie entraba por el barrio, nadie, nosotros pasábamos por donde quiera, pero siempre éramos 10, 5. Sí. Empezamos a robar, empezamos a meternos a las tiendas, a asaltar a la gente, señoras viejitas que llevaban bolsos en la mano caminando que van a comprar en las mañanas, se levantan, allá eran tianguis, hay Ajá. tiendas, se levantan, van a la tienda, llevan su monedero, nosotros se lo arrebatábamos. Caía la señora llorando y no querían soltar la bolsa, se la quitábamos, no la golpeábamos, pues, la tambaleábamos, le quitábamos. Siempre había dinero en las bolsas de ellas. Ya sabíamos cómo estaba todo. Nosotros Ajá. estudiábamos todo tipo de esas cosas. ¿Quién llevaba dinero? ¿Quién no tenía dinero? ¿Sabes Ajá. qué? Esta señora tiene dinero, agarra de tal dinero, agarra así. Ya sabíamos todo. Entonces íbamos a lo seguro, que ahí va a haber un dinero y ahí vamos a Sí. sacar para pasar la noche bien tranquila, bien relajado. Ajá. Nosotros empezamos a usar, ahí empezamos a tener relaciones con jovencitas. Empezamos a sacar a las muchachas, estudiantes, empezábamos a enamorarlas. Había un lugar, el Cobao, Ajá. es una donde ya va para salir de la escuela, para terminar sus carreras. Y ahí entraba gente ricos, había de todo, había dinero, llevaban cadenas de oro, llevaban buenos zapatos, llevaban dinero, todo porque eran relojes, buenas mochilas, buenas chamarras. Y a veces los dejábamos caminando sin nada, con puros. Esa es la vida que vivíamos, porque nosotros lo que queríamos era droga, respeto, queríamos tener todo controlado. Y así Ujú. es como se mueve Mexicali, México ahorita. Se movía, estoy hablando del 86 para acá, en el 2000. En el 2000, que yo dije, cuando yo me retiré fue en el 99. Pero esa era la vida que vivíamos. Cuando llegó el tiempo donde un amigo se encontró un carro como una carreta enterrada de marihuana, no sé, eran 50 kilos de marihuana. Entonces se encontró una fortuna. Sí. Bastante. Porque ahí empezamos a vender, empezamos a repartir. Esa carreta era de los arellanos, los narcotraficantes que vivían ahí en Mexicali. Era la mafia, eran respetados. Ajá. Mi amigo agarró la carreta y empezamos a sacar. Pues se hizo algo fuerte, ya empezaba los narcotraficantes a buscarnos, a empezar a buscar dónde estaban vendiendo marihuana. Nosotros todo lo hicimos, como se dice, callado, por abajo del agua, sacamos la carreta, la vaciamos y nos la llevamos para otros lugares a vender. Ya empezamos a comprar armas, compraron carros, entonces ya andábamos armados en ese Sí. tiempo.
Y para que uno trajera un arma ya era muy difícil. Sí. Empezamos a hacernos de armas, empezamos a tener armas. Ya cuando el otro un encuentro que tuvimos, nos dimos pues había dinero, había drogas, había cigarro, ya había botellas de vino, ya nos estábamos dando el lujo de decir, ¿sabes qué? Esto es grande, ya quien caiga, matemos a quien matemos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, nos van a respetar. Tenían el control ya Teníamos ustedes, el control total. nosotros de los 5 barrios que había. Nosotros éramos los respetados en ese tiempo. Sí. Ahí no nos podían decir nada, peleamos por respeto y el respeto lo teníamos. Y siempre que decían, ¿quién es el que contra ustedes controlan? Y siempre la gente se venía a nuestro barrio y nos decían que nosotros éramos... Venía gente de otros lugares a convivir los sábados, los días de quinceañera y todo eso. Venían muchachas de otros lados. Venían de Ensenada, de Tijuana, llegaron a venir. Sí. Jovencitas. Unas jóvenes, pues, en aquel tiempo eran cholías, se vestían con unos aretes, con un copete, pelo largo, su camisa abajo, una blusita abajo, una camisa de hoyitos, su Van Davis, sus corteses. Lo que tú miras una mujer... Hermano, dígame, para los que no saben, porque yo también tengo esa duda, ¿qué son los corteses? los Nikes que traen a la palomita, unos de esos, esos se llaman corteses. Porque es... Aquí yo lo aprendí, porque ese tipo de zapato era muy caro en México. Ajá. Son esos que tienen enfrente como una así, ¿verdad? Ajá, y son delgaditos. De abajo, ¿verdad? De abajo. Y tienen una rayita. Ajá. Ah, ok. Ahora sí ya la entendí. Ese tipo de tenis, lo que es el Van Davis, y lo Ajá. que es el Van Davis y los tenis eran caros. Sí. Cuidado que una persona trajera. Hoy en día, hermano, la gente aquí, no voy a decir, simplemente los traen a los pantalones acá, todos flojos, todos arrugados. Ajá. Allá no, hermano, la gente era planchadita, la ropa, líneas, las camisas por líneas, todo algo detallista que teníamos nosotros, eran las líneas. Les ponían algo, ¿no, hermano? Para que se quedaran así bien, con esa línea. Hay un spray que se compraba, Ok. que también era caro ese spray. Y hay veces que ponían las camisas debajo del colchón, mojadas, Ajá. y se secaban, y ahí los ponías, y ahí duraban días. Entonces, Ok. todo eso nosotros éramos bien detallistas. La gente venía, nos chuleaba, había un pelo largo, con trenzas, traíamos aretes, sus lentes, sus gorras originales, que aquí valen como $40, $50 en México, pues muy caras. Todo eso era algo que tenía, y entonces en los tiempos de esos eran los cholos. Entonces las muchachas venían de otros lados y pasaban al día, pues, nos divertíamos, bailábamos, hacíamos todo, y ya desde ahí empezábamos. A veces madres o padres no sabían dónde andaban sus hijas. Ajá. Se dormían y no nos interesaba. Así pues, sí, voy con un amigo, ve, está bien, nomás no hagan nada. Ajá. Pero no sabían que los amigos andaban fumando marihuana, que andan haciendo cosas, que tenían relaciones, salían embarazadas, abortaban. Era algo que como Sodoma y Godoma. ¿Cómo se llama? Sodoma y Gomorra. Ajá. Algo pervertido, hermano. Se miraba muchas cosas, pero eso era porque nosotros ya teníamos influenciados, estábamos llenos de demonios, estábamos viendo que ya no era normal, nos estábamos yendo, pero transcurso eso, ya empezamos a usar pistolas. Ya fue cuando a mí me dieron 8 puñaladas, me agarraron en un bar, escondidas, fui solo, iba todo drogado. Me había tomado 7 pastillas de esas de las diazepames, y me había dado una jeringa que se le dice como 4 papeles de heroína. Pues iba súper iba drogado, no sabía ni quién era yo. Cuando me apuñalaron, nomás sentí que tronaron los cueros, pero me dieron 8 puñaladas y mortales. Una en la yugular, una en el pulmón, 2 en los pulmones, una bajo el corazón y otra en la pierna. Entonces, me dijeron, para cuando te acuerdes, dijo, para cuando te sientes, uno acá atrás están las sentaderas, me dieron uno ahí, para cuando te sientes y te acuerdes, dijo. Para la otra, dijo, si no te mueres te vamos a matar. Pero dijo, te va a acabar, dijo, se les va a acabar su corrido. Entonces ya no era, ya, cuando caí yo, hermano, yo corrí, y hay un círculo que se llama como el glorieta. Ahora los que hicieron los círculos esos nuevos que están en las carreteras y para que dé vuelta uno, en México se llaman glorietas. Ajá.
Entonces yo cuando me brinqué, ellos dieron vuelta así, y cuando me caí, si no me quito, me aplastan, hermano. Me querían matar, pero Sí. como yo andaba bien drogado, mi cuerpo no sentía, nomás sentía que caían chorros de sangre por todo mi cuerpo. Pero llegué con mis amigos y ahí fue donde llegué, y ya cuando llegué ya iba moribundo ya. Entonces algo que ahí ya Dios empezó a tratar conmigo fuertemente. Ya yo andaba bien, ya había pasado. Entonces, antes de eso, cuando nosotros, ¿Le habían vuelto a hablar a usted de Dios en todo ese transcurso? otra persona me habló. Sí. Y cuando empezamos a comprar pistolas, llegó mi amigo con el carro nuevo. Había fiesta en otro barrio. ¿Sabes qué? Dijo, hay una fiesta allá en el barrio de los trash. Ahí están todos ahorita juntados. Dijo, ¿qué te parece si vamos y estrenamos los cohetes? Dijo, de una vez. Empezamos a, sácalos, empezamos a cargar, limpiarlos y vamos sobre ellos. Vamos. Entonces, antes de eso, a nosotros ya nos habían atacado con armas, unos días antes. Habían matado a una muchacha, una novia de un amigo de nosotros. Ese día nos vinieron, hermano, desde una esquina, como una en la calle, de una esquina, venían caminando. Traían un rifle de 16 tiros, 22. Ya venían tirando ellos balazos, tirando balazos. Entonces estábamos todos afuera. Mi amigo ese día nos juntamos porque su novia había cumplido años y le regaló una pulsera. Ajá. Y la muchacha fue y se metió a su casa a medirse la pulsera y a verse en el espejo. Cuando sale la muchacha, ellos vienen tirando balazos. Una bala perdida en el puro corazón. Cae la muchacha, cae muerta. Ok, entonces la muchacha cae muerta. Al instante cayó muerta. Ajá. Y en la mano de mi amigo. Y mi amigo, ¿sabes qué? Dijo, es tiempo. Dijo, ¿sabes qué? Saquen los cohetes. Vamos a ir con todo, caiga quien caiga. Se empezó a hacer algo, hermano, que empezó el enemigo a trabajar. Llegaron los de la UPI, llegaron los policías, empezaron a llegar. Había más de 40 policías con los de la federal, los de la PGR, todos allí investigando y todo. Y pues ya tenían a uno de nuestros amigos levantados con las manos para arriba y todo eso. Entonces, ahí fue donde ya preguntaron qué está pasando. Dice, pues ya hay mucha violencia, ya hay muertos, ya hay golpeados y puros de aquí, dice, ya salen de aquí, todo, dice, algo está pasando. Empezaron a investigar y ese día se fueron. Al siguiente día, en un día sábado, fue a media semana cuando mataron a la muchacha, el sábado, pasó un mes. Ajá. Y de ahí tenían fiesta ellos. Ok. Dijo, saquen los cohetes, vamos a ir. Y llegó el carro y súbanse, dijo, vámonos. Ya es tiempo, dijo, de que vamos a arreglar cuentas. Caiga quien caiga, dijo, muera quien muera, vamos a tirar a matar, dijo, tiren a matar. Vamos a ir en el carro y vamos a sacudirlos. Y sí, nos subimos todos, empezamos a agarrar una 38, sacamos una 38, un revólver, una 45, sacaron una 45, sacaron un rifle de 22, 16 tiros, y otro agarró una 22 también revólver, y vámonos. Dijo, sobre de ellos. Dijo, antes de todo, dijo, ¿quién va a agarrar un cohete? No, pues que yo y yo, ok. Agarren al que agarren, se va a culpar. Aquí no vamos a soltar la sopa. Y el que la suelte, lo vamos a matar, dijo. O lo desterramos del barrio. Pero aquí vamos a aguantarla como somos hombres, dijo aquí. Ajá. Porque todos somos partícipes, todos estamos en el mismo barrio, todos somos del mismo barrio. Sí. No debemos de hacer, y fuimos. Entonces era de su vida. Ellos están en su fiesta, tienen un DJ, y empezamos, se bajaron 2 del carro y 2 arriba. Y empezó el carro, tirar balazos, para todos lados. Y empezamos nosotros, y el que tenía el rifle también empezó. Se expande toda la gente. Cayeron 2. Uno le pegaron en el pie y el otro cayó muerto. El otro, cuando ya se iba arrastrando para adentro, lo jalamos para afuera, lo agarramos del pie y lo jalamos y le descargamos los cohetes ahí. 16 tiros, y la 45, sin piedad, hermano. Así a quemarropa, en el suelo, Hijo. en la cara, en todos lados. Al otro se fue también. Le descargaron también los tiros.
Entonces nos vamos, se viene la UPI, la federal, vienen todos y no agarraron a nadie. Entonces la persona que murió era un primo de uno del barrio. Y al primo se lo llevó su mamá y le empezó a decir por qué habían matado a su primo. Ajá. Entonces ya empezaron a hablar, empezaron a decir. Y entonces ya fue ahí donde realmente empezaron a ir a los trabajos, a las casas, a sacarlos con orden de aprehensión. Ajá. Pero dicen que el gato de noche es pardo, se confunde. La gente estaba confundiendo gente que no era, que no andaba. Ajá. Unos andaban trabajando y otros estábamos ahí. Pero ahí al que agarraran, se lo llevaron. Y empezó todavía la masacre. A unos los tenían allá y empezamos nosotros a hacer más. Empezamos a robar, empezamos a drogarnos, empezamos como al año, como al mes, yo me salía afuera y estaba bien malo, no me había drogado en todo el día, ni en la mañana, andaba con el cuerpo bien caliente. Y estaba sentado como se sienta uno de los cholos allá con el piacina y la gorra así. Y estaba llorando por la malilla porque me da unos fuertes escalofríos. La droga te hace llorar y si no tienes drogas como el carro no caminas. Ajá. Y nosotros ocupábamos droga para caminar Sí. porque ya estábamos adictos. Ajá. Entonces llegó una mujer y esa era vecina, una esquina, había una iglesia de nosotros, se llamaba Hilda. Y ella siempre me gritaba, estamos orando por ti. Ajá. Y Cristo te ama. Y decía vieja loca. ¿Ya? Y Cristo te ama. Entonces esta mujer un día, yo le robé una bicicleta. Para ese tiempo ya me andaba buscando ella. Y llegué y entonces ya me dijo la persona, ¿sabes qué? Dijo, Cristo te ama, dijo. Dios puede cambiar tu vida. Yo, dijo, te puedo encerrar ahorita. Ajá. Tú me robaste una bicicleta, dice, la sacaste de mi casa tal día, así, así. Y dije, sí, cierto, dije. Sí. En mi mente dije, no, pues sí me agarró. Ajá. Y me quedé más mirándola y dijo, ¿para qué te haces? Digo, di la verdad. Mira, sé honesto. Ajá. No seas sinvergüenza, pues ya ve como una mujer enojada porque era la bicicleta de su hijo. Sí. Entonces empezó la mujer a evangelizar, me dijo, cuando estés en el túnel de la oscuridad, ahí va a haber una luz. Se llama Jesús. Cuando tu vida no tenga respuestas, cuando estés cansado, tú abre tu boca y acuérdate de estas palabras. Cristo te ama y Él te puede perdonar. Y se fue. Cuando se fue la persona, sentí como algo caliente sobre mi cuerpo. Empecé a llorar. Y dije, Señor, perdóname. Le robé a alguien que no debía haberle robado. Dije, y es una cristiana. Dije, perdóname. Y pasó y me fui. ¿Sintió algo especial ahí, hermano? Sentí algo más especial que clara la voz de Dios. Ajá. Cuando sentí que dijo que Dios me amaba y mi vida ya estaba marcada que mis padres, nadie me amaba, pues puros golpes. ¿Cuánto tiempo había pasado de que alguien le hubiera dado una palabra de esas o un abrazo o una palabra de te quiero mucho? No, pues mucho tiempo, hermano, de que mi madre y mis padres, pues nunca había abrazos, y mi mamá tampoco. Mi papá nunca nos abrazó. Entonces cuando ella le dijo fue como una tierra seca que le echaron agua y absorbió todo eso. Absorbió todo. Esas palabras en el último momento de mi vida, que ya me daban 5 minutos de vida, ahí fue donde yo le dije al Señor. Pero ahí seguimos, hermano, todavía me levanté y seguí haciendo cosas. Yo ya me había dado doble. Después de que lo acuchillaron. Ahí, ya de allí para adelante ya era más triste la cosa. Sí. Ya iba decayendo para abajo. Pero era porque Dios ya estaba obrando en mi vida. Ya estaba tratando. Ya estaba tratando fuerte. Es que estaba esa señora orando por usted. Y gente orando por mí. Ajá. Entonces, hermano, ya Dios estaba obrando, era nomás, que es lo bonito que le digo, de 8 años a los 17, 18 años, que viene siendo como 12 años, hermano. Sí. Ahorita que dijo eso, hermano, me trajo a la mente ayer tuvimos una vigilia. Uh-huh. Y el tema se trató sobre la oración. Uh-huh. Y hay diferentes tipos de oración, ¿verdad? Ajá. Pero hay una que es clamor. Ajá. Y dice la palabra en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uh-huh. Pero el clamor es diferente que la oración.
La oración es como una relación con Dios, como si estuviéramos platicando. Ajá. El clamor es una desesperación. Amén. Es un gemir dentro de tu vida. Sí. Como algo que dices, ya no puedo. Ajá. Algo que te aflige y dices, ¿sabes qué? Señor, ya empiezas a gritarle al Señor. Sí. Empiezas a derramar tu corazón. Ese es un clamor que Dios escuchó un día cuando estuve en el 5 minutos de vida. De ahí, hermano, empezó mi vida a caer. Empezó a decaer. Ya me encontraba muerto. Me daba dobles. Me sobrepasaba de heroína. Ya me metía 5 o 6 papeles. Ya no los aguantaba. Me caía. Me ponía morado. Y me iba en sí. Me perdía. Me devolvían metiéndome sal en la vena otra vez. Porque la sal quema. Ajá. Me relevantaban. Y se me quitaba lo drogado y todo. Y yo me enojaba. ¿Por qué me quitan lo drogado? Le dije, tanto que batallo para conseguir. Sí. No, dijo, pero te vas a morir un día de eso. Te vas a doblar. Te vas a intoxicar. Te vas a morir. No importa. Le dije, déjenme. Yo ya no valgo nada. Le dije, a mí nadie me quiere. Le dije, ¿quién puede llorar por alguien que no quieren? Yo digo, yo no tengo nada en este mundo. Ajá. Mis padres ya no están. Le dije, no están juntos. Mi madre ya se había venido para el norte. Mi padre estaba solo. Mis tíos no me querían porque era un adicto, un ladrón. Cuando llegaba, lo primero que era agarrar el VCR de la casa, cuidar la tele, el dinero, las bolsas, las joyas. Eso es lo que yo cuando entraba con mis tíos. Porque yo entraba, hermano, y a lo que encontraba era como un imán, todo se me pegaba. Porque ya era adicto. Ya era una persona que usaba mucha droga. Y tenía una edad muy chica todavía. Y era una persona que no. Entonces, hermano, empecé yo a caer. Ya la pandilla en un momento explotó, floreció como por dice, como algo que pegó, donde vimos, caíamos a la cárcel, nos agarraban los policías. Yo era casi mi cárcel, la tutelar de menor era como mi casa. Salía, entraba a la hora que quería. 3, 4 meses salía y me venía. 1 año salía y otra vez empezaba. Decía que ya era algo que ya se me hacía algo como que era parte de mi vida. Ajá. Un día, cuando matábamos a la muchacha, y hicimos todo eso, un día teníamos una fiesta y se acabó la cerveza. Yo nunca tomaba cerveza, yo tomaba todo el tiempo pura droga y alcohol tampoco. Ni fumé un tiempo, pero todo el tiempo usaba heroína. Yo era una persona adicta. Mi tío era una persona que, como le digo, era un burrero, que él traía, de Nayarit traía heroína a Mexicali. Y mi tío se la traía a su compadre. Pero no sé si ustedes conocen la pulpa de tamarindo. Es algo como una pulpa de tamarindo. Así como chicle, así como pegajoso. Como hoy en día los dulces dedos de tamarindo. Ajá. Pero huele como a mostaza. Esa es la heroína. Tiene un olor como mostaza. Fuerte. Entonces mi tío me decía que era pulpa de tamarindo. Y como yo conozco la pulpa de tamarindo, porque mi madre es de Nayarit, mis familiares. Entonces mi tío todo el tiempo traía pedazos y se los mandaba a su compadre, porque su compadre vendía de a 20, 30, 40, 80, 100, medias, onzas. Él vendía. Ajá. Entonces llévasela al compadre y me la echaba en la mochila cuando iba a la escuela. Pero llegó un tiempo donde cuando ya dejé de hacer y me di cuenta de lo que cargaba en mi espalda, que era droga, fue cuando me enviciaron. Me dieron a probar, me dijo el compadre, ¿sabes qué es lo que traes? No, le dije, me dijo, es droga. Cuando empecé yo a probarla, pues ya quería más. Y cuando mi tío me mandaba, yo ya sabía lo que traía. Yo le robaba, a mi tío le cortaba un pedacito y le volvía a envolver otra vez para atrás y se la daba. Y al compadre le decía, hey, ¿sabes qué? Me está llegando corta. Sí. Y un día me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, ¿de qué? Con la pulpa de tamarindo. No, le dije, no es pulpa de tamarindo, tío, es droga. Y está buena, le dije. Y me dijo mi tío, y se quedó mi tío así, ya empezó a hablar. Y ¿sabes qué? Me dijo, ya no le agarres, yo te voy a dar. Y ya empezamos con ellos a hacer los 20, hacíamos los cortes y le quitábamos, le poníamos otro tipo para que bajara. Pero entonces quiere decir que lo usaban a usted para que usted la transportara. Yo la transportara desde muy chico. Entonces, yo no sabía hasta de grande, cuando yo tenía los 12 años, ya empecé a saber qué es lo que traía en mi espalda. Y de ahí yo me hice adicto. Entonces, cuando yo
ya era adicto, pues no, ni mi tío me quería, nadie me quería. Cuando la mujer me dijo, Cristo te ama, fue algo que me impactó, más de lo que uno se imagina cuando corre algo por tu cuerpo. Entonces, ya cuando tenía una edad, 17 a 18 años, pues yo ya estaba bien metido en las pandillas. Esa es la parte de la vida de nosotros como pandilleros, que llega un tiempo donde ya no te importa nada. No te importa si golpeas, matas, si haces cosas desordenadas, si le robas a tu familia porque ya estás enviciado. Y es una adicción que no la puedes contener, no te interesa. Entonces ya las pandillas pegaron fuerte en ese tiempo. Quedábamos que era número uno, entonces éramos 50 cholos y contra 60, a veces hasta con 100. Y todo el tiempo lo hacíamos correr, no sé de dónde salía, pero nosotros siempre quedábamos como respeto, era un respeto, hermano. Era a un cierto tiempo que un día llegó un narcotraficante de Mazatlán de Sinaloa, su cuñado era el Pacho, entonces nos llamó para cuidar su negocio, su tienda. Él tenía una tienda y llegaba el de las cervezas, pero ahí bajaba la droga. Y él cuando llegaba lo teníamos que poner en la puerta y mirar para todos lados. El Pacho todo el tiempo le daban, dice, vete con tu gente y festeja. Y le daban droga, entonces teníamos así todo. Y ya un día, pues al Pacho ya también se hizo adicto. El cuñado lo corrió porque ya le robaba también. Entonces ya no teníamos nada, entonces ya íbamos decayendo. Ya íbamos para abajo, ya empezábamos a ver a nuestros amigos en las cárceles. Un día me navajearon. Un día fui que le digo que estábamos en la fiesta, ya no había cerveza, y fui en la baica, me fui en la bicicleta. Subí como de aquí unos 15 minutos. Y fui a un bar que se llama el Gris y Gris, donde bailan las mujeres desnudas, todo eso. Se vendían ahí cobraban $. Entonces, si yo entraba, ya era mayor de edad, tenía 19 años. Entonces, ya ahí empezamos a ir ahí. Entonces en el bar ese también empezamos a controlar. Y un día fui solo, iba bien drogado, y fue cuando me navajearon, me dieron 8 puñaladas. Pues me llevaron al hospital y me tiraron. Mi amigo, mi amigo el del carro, dijo, no, no lo subas aquí, dijo, va a llenar los sillones de sangre, dijo. Me los va a ensuciar. Dijo, muriéndome, ¿verdad? Sí. Y llegaron y me tiraron allá, hermano, allí en la Cruz Roja me tiraron como un perro, así. Hay que se muera. Los del hospital me metieron y no me podían controlar. Ya le hablaron a mi mamá y mi mamá ya empezó a decirme. Ya le pregunté por mi ropa. No, dijo, ni te preocupes, está toda picoteada, dijo, está toda rompida, dijo. Los zapatos, no, dijo, los zapatos, sin zapatos llegaste. Y ya empecé a darme cuenta y ya mi mamá me empezó a decir. Ya me metieron al hospital y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Dijo, 5 minutos su hijo va a morir. 5 minutos de vida le dieron. 5 minutos de vida, dijo. Despídase de su hijo. Pero lo bonito, que yo ya había trabajado conmigo con esta mujer. Amén. Esas palabras que me dijo que Cristo me amaba. Y cuando estaba en el túnel de la oscuridad y no hallaba una luz, que Dios era la luz. Y yo le dije al Señor, si aquella mujer me dijo que tú me amas, si aquella mujer me dice que tú puedes cambiar mi vida, hazlo ahora. Le dije, si tú lo haces, yo me voy a convertir. Me voy a entregar, le dije. Te voy a servir, le dije, desde hoy en adelante. El doctor me había hecho unas radiografías. Estaban los pulmones picoteados, hermano. Cuando un pulmón te picotea, te entra aire y te mueres. Los pulmones estaban picoteados. Entonces, ya cuando los pulmones te los picotean, pues ya nomás es resignar de que te llegue la muerte, porque ya no pueden hacer nada. Están picoteados. No los pueden, tienen que abrirte de lado a lado para que te puedan abrir. Y quién sabe si coser los pulmones. Dijo, este hijo no tiene salida. Y yo le dije, ya mi mamá empezó a llorar y miré a mi madre. La tuvieron que traer de México, de acá de Estados Unidos. Ya estaba muerto, ya casi me estaba muriendo. Y ya mi mamá me dijo que me dijo el doctor que me dan 5 minutos de vida. Me dijo mi mamá, y empezó a llorar, llore. Miré a mi madre y empecé a recordar el dolor cuando mi padre la regañaba. Mi padre le decía tantas cosas, mi mamá lloraba. Y yo le dije a mi madre, de hoy en adelante voy a cambiar de vida.
Si Dios me permite una vez más cambiar de vida, lo voy a hacer. Si no, le dije, te quiero y los amo, le dije, aunque ustedes cometimos errores, los odio, le dije, yo los odiaba con toda mi... A ti te odio, le digo, tenía coraje, tenía rencor, a mi padre también, le dije, a mis hermanos. Viví lastimado, le dije, por muchos años, pero si Dios me da la oportunidad, yo voy a cambiar de vida. Le dije al doctor, deme una oportunidad, le dije, vuélvame a hacer otra vez las radiografías. Cuando iba en la silla, hermano, le dije al Señor, si tú me amas y tú me sanas, yo te voy a servir. Saliendo de aquí. ¿Se acordó de las palabras, hermano? Me acordé de esa mujer. Resonaban en su mente esas palabras. No nomás resonaban, hermano, las oía. Y le dije, Señor, si tú me amas, dame una oportunidad. Cuando fui, hermano, no tenía nada en los pulmones. Gloria a Dios, hermano. El bajo el corazón no tenía nada. Un milagro que Dios hizo de un rato, de un clamor que yo hice con todo mi corazón. Le clamé a Dios como nunca había clamado, nunca había dicho algo. Le pedí perdón cuando le reclamé en el techo. Cuando Dios me llevó, me sacó a los 2 días, hermano, porque fue rápido esto, la curación fue rápido. Me sacan para afuera. Me fui a la casa y le dije a mi hermana, búscame un centro cristiano. Quiero internarme en un centro cristiano. Entonces, yo no me podía bañar, hermano. Yo no podía hacer nada porque tenía las cicatrices todavía, tenía las puntadas. Llega un hombre de Dios de 3 horas de camino a mi casa, buscando un enfermo. Pero le dije, aquí no hay enfermos. El único soy yo, le dije, pero estoy navajeado. Dijo, ese es el que Dios me dijo. Vengo a decirte que Dios me dijo que Dios te va a usar, que Dios te va a levantar, dijo, y Dios te va a bendecir, dijo, y Dios va a alcanzar a tu familia, dijo. ¿Pero de dónde salió ese hombre, hermano? Ese hombre Dios lo mandó, dijo, Dios me mandó, yo estaba orando, dice, en mi casa, me dijo que me levantara y me subiera al carro, y me trajo hasta aquí. 3 horas de camino. No sé si conoce Indio. Sí. De Indio a Mexicali, casi son 3 horas. Me dijo, Dios me mandó aquí a tu casa, dijo, y tú eres, dijo, voy a orar por ti. Dijo, yo no sé lo que Dios va a hacer, nomás me dijo que te va a usar, te va a levantar, te va a bendecir y va a salvar a tu familia. De ahí yo no sé, dijo, pero Dios me mandó. Oró por mí, me dijo Dios que te va a llevar por todo el mundo. Yo dije, pero ¿quién soy yo? Le dije, Señor. Soy un pandillero, le dije, soy una persona que hizo tanto daño, tantas cosas. Y me quebrantó el Señor y me levantó, hermano. A los días, mi mamá se viene otra vez para Estados Unidos, se viene. Y me metió a un centro cristiano. Ahí Dios empezó a tratar conmigo. Dios me empezó a sanar, me empezó a usar. Al muchacho que mataron, a mis amigos le dieron 25 años de vida. De cárcel, de prisión, y andaban buscando a otros que era a mí. Entonces yo me meto al centro de rehabilitación, me rehabilita el Señor, hace un milagro. A los 7 meses me mandan a la cárcel a predicar. Yo no sabía predicar, pero antes de todo eso, primero me mandó por los barrios a predicar, testificando, y me bajaron al barrio donde yo tenía problemas, en el barrio de los trash, donde me querían matar. Híjole, hermano. Me bajaron con una Biblia, me bajaron ahí. Entonces me dieron una bolsa de paletas. Le dije al director, aquí no me bajes. Le dije, aquí me van a matar. Dijo, que Dios te ayude, pero aquí te vas a bajar. Dijo, sea obediente y ponte en las manos de Dios. Sea obediente. La obediencia todo el tiempo, hermano. Entonces, mira que te mando que te esfuerces. Me bajé y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? No, pues en cuanto me conocieron, porque todos están en las puertas, ahí en sus casas afuera. Llegas, es como aquí, hermano, te bajas en la esquina, tú estás mirando quién llega. Se fueron como hormigas, todos con fileros, hermano, sacando los fierros. Ay, qué sé. Sacó el cohete y dijo, aquí te vamos a dar para abajo. Dijo, aquí estás solo. A ver si eres hombre. Hijo, Señor. Ya le dije, no me la van a creer, pero
Ya tengo 6 meses en un centro. Le dije al Señor que iba a cambiar. Yo ya no quiero nada con las pandillas, no quiero saber nada. Yo ya me arrepentí. No, pero nosotros no nos hemos olvidado de ti, dijo. Y luego salió, yo fui el que te piqué, dijo. Yo fui el que te enterré el fierrazo, dice. ¿Me acuerdas? Yo fui y el otro eran como 4. Nosotros fuimos, dijo, los que te queríamos matar. No te pudimos matar, pero te vamos a matar. Dije, bueno, Señor, le dije, mira, si no me creen, aquí está la Biblia, mira. Soy cristiano. Ajá. Dios me enseñó a perdonar, le dije, y yo les pido perdón. No, dijo. Y ya aquel día iba a sacar el cohete, cuando le dijo, hey, déjalo, dijo. Pero este vato, ¿qué hizo? Hey, déjalo. Se mira que sí se arrepintió. Dile a tus... No, le dije, yo no le voy a decir a nadie. Le dije, vaya y díganle ustedes. Ajá. Yo ya no estoy en el barrio, ya no vivo en el barrio. Yo soy cristiano, estoy en el centro Alcance Victoria. Dios ya me convertí. Y hoy les voy a decir una cosa, le dije, Dios los ama como me ama a mí, me dio la oportunidad. Pero si ustedes no quieren creer, le dije, el camino que ya empecé yo a enseñarme a dar escrituras. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son de muerte. Perdición, Proverbios 14:12. Amén. No, dijo, ¿sabes qué? Dijo, vete, súbete al camión o vete, pero vete, destiérrate de aquí, dijo. Hombre, eran como 20, hermano. Sí. ¿Sabes qué? Primer milagro que vi. Y de allí me mandaron a la cárcel. Y cuando uno, pues ahí son archivos y tienen nombres y todo. Ajá. Entonces, de ahí ya le platiqué al director, dijo, no, dijo, ¿sabes qué? Dijo, Dios está contigo, dijo, Dios te va a usar. Y no, ya. Y ya me decían Timoteo ahí en el centro, Timoteo para acá, Timoteo para allá. Y tú eres Timoteo. El director me dijo, un día le tocó predicar a él el domingo en la cárcel, pero como andaba malo, amaneció malo, dijo, ando bien malo, con diarrea, dijo, ¿sabes qué? Ve y predica tú por mí. Dije, pero yo voy a predicar. Le dije, no, yo no sé predicar. Le dije, yo no. Es más, le dije, yo tengo problemas. Le dije, yo tengo orden de aprehensión. Yo ya te platiqué que no puedo salir del centro. Me van a matar. Le dije, me van a encerrar. Y a veces la otra vez me andaban matando. Le dije, no, Dios está contigo. Dijo, sé obediente. Dijo, la obediencia trae más que sacrificio. Ve y predica. Ya me alisté y dije, Señor, ¿qué voy a predicar? Dijo, ya vino a mi mente. Dijo, yo te voy a poner las palabras. Dijo, ve. Me meto y ya cuando nos metemos te ponen un sello aquí en la cárcel. Entonces cuando te ponen el sello, te dicen ya ahí te ponen el sello y ya cuando entras eres visitante. Y ya saben que vas a la iglesia porque ahí en la prisión siempre hay una iglesia donde van a predicar. Y se reúnen toda la gente y llaman a los de las celdas que van a la iglesia, son cristianos, los arriman. Entonces había una persona en la batería, un joven. Entonces, cuando yo me subí, el guardia antes de todo me puso la marca y todo, me metí bien tranquilo. Dije, ya está bien, ya entré, hora para salir, dije. Pero ahí estaban amigos míos que le dieron 25 años por el homicidio, pues los agarraron a ellos. Dos eran culpables y 2 inocentes, porque ellos no estaban ahí. Ajá. Entonces, pues bueno, dije, nombre sea de Dios. Y me miraron cuando entré. ¿Dónde vas? Me dijeron. Dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ya te tronó? ¿Ya te agarraron? No, le dije, voy a ir aquí a la iglesia. ¿Ya te hiciste, hermano? Ya nos volteaste de chaqueta. Empezaron a decir. Dije, ahorita vengo, voy para allá. Entonces ya me subí, me dieron el púlpito, ya me dijeron que por qué no vino el director, se había estado sentido mal y me mandaron a mí. Entonces ya agarré el púlpito, ya les empecé a predicar, Dios les bendiga. Mi nombre es fulano de tal, soy del Alcance Victoria, un centro de rehabilitación. Yo entré así, Dios me está dando la oportunidad de compartir el evangelio. Pues hoy me tocó, le dije, nunca me imaginé estar en la cárcel. Pero yo vengo con un propósito, le dije, de motivarte y otra, de hablarle a alguien que está aquí. Yo no sé quién seas tú, le dije, qué hagas tú, le dije, pero si tú no te arrepientes, afuera te están esperando, le dije. Allá afuera, le dije, el diablo te quiere matar. Dios te quiere dar una oportunidad. Ya prediqué y le dije a la persona, si tú ven para orar por ti, le dije, Dios te quiere perdonar. Amén. Dios te quiere ayudar. No vino, le hice el llamado, no vino.
Bueno, entonces ya terminé de predicar, me salí, me topo mi amigo, el que no andaba. Y ya me empezó a decir, ¿sabes qué? Si tú no hablas ahorita vas a ver, te voy a agarrar el pescuezo y te voy a empezar. Y me agarró la mano y me borró la marca del sello de la cárcel. Ajá. Y dije, Señor, dije, ¿qué? Le dije, aguanta. Le dije, ya empecé a hablar como hablamos los cholos, ¿sabes? Aguanta, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Qué tranza? ¿Qué onda? Empecé a hablar como ellos, pues. Pues Ajá. ahora de los que hule, ¿qué tranza? ¿Qué onda? Aquí controlan y puras de esas, ¿verdad? Ajá. Era un lenguaje que uno usaba. Y todo el tiempo, gracias a Dios, que cuando me alcanzó el Señor, me quitó todo ese lenguaje de las manos y todo eso, con las señas y todo eso. Dios me quitó todo. Como al año me lo quitó. Entonces, ahí fue donde nos agarramos yo y él a contradecirnos. Entonces, ya hasta que último él entendió. Le dije, ¿sabes qué? Tú y yo todos dijimos que al que agarren se iba a aguantar. Somos del barrio y estábamos peleando por nuestro respeto. Y todos vamos a aguantar la vara, todos vamos a aguantarnos como hombres. Y así que te tocó a ti, no es problema mío. Le dije, yo vengo Ajá. de visita. Ah, ¿qué vas a ver? Que luego cuando salga, le dije, entonces ya nos miramos. Pero aquí le dije, ¿para qué estás haciendo pancho? Le dije, aguanta la vara, como hombre, le dije. ¿O qué? Le dije, éramos de la misma edad. ¿O qué? Le dije, ¿quieres que nos demos un agarrón aquí? Y yo le dije, ¿quieres ver eso tú? ¿Es lo que tú quieres? Yo no, le dije. Yo ya me perdonó, le dije, ya no soy del barrio. Hoy te estoy diciendo, desde hoy te digo, ya no más pertenezco al barrio. Chaqueta, que volteaste, chaqueta. Dios te bendiga, le dije. Me voy. Y cuando llegué allá a la puerta para salir, estaba el guardia y me agarró y dijo, ah, no, la marca, tú eres de aquí. No, le dije, soy visitante, vine a predicar aquí a la cárcel. A ver, espérate aquí. Cuando dijo, espérate aquí, fue para allá. Pero cuando uno entra, firma su nombre y trae gafete. Y ya le dije, soy de Alcance Victoria. Mira, el director me mandó, ya empecé a decirle, yo con miedo, Ajá. empecé a tartamudear. Dije, no, pues Dice, son no me 20, vayan a dejar aquí. son 22 años, dije, de prisión. Estoy joven, tenía 19 años. Dije, todo hasta 22 años, voy a salir a los 42. Dije, empecé a razonar y dije, Señor, ¿para qué me trae? ¿Y para qué me mandan? Y todo porque de esto. Y que dije, Señor, tú sabes bien, dije que yo no quiero estar en la cárcel. Ya he vivido, ya he estado en la cárcel. Ajá. Ya dijo el guardia, ¿sabes qué? Dijo, pásale, eres visitante, vete. Otro milagro más. Borró mi pasado. No tenía ningún. Yo era buscado por robo, por intentos de robo, de asesinato, por homicidio, casi por un secuestro, por cositas que todo, allá nos habían fichado, todo, ya me habían fichado. Yo estaba en la tutelar. Yo iba para la grande, pero de la tutelar ya me mandaron para allá. Ya no volví hasta ese tiempo. Entonces, yo tenía un problemón fuerte con la ley. Y ahí fue cuando ya llegué al centro. Pasó el día, al siguiente día supimos que ese muchacho se había muerto. Wow. El de la batería. Digo, ¿sabes qué? Dijo, ¿a quién estabas hablando? Dijo, no. ¿Y tú qué te estás haciendo? Dice, que no quieres predicar. Dios te quiere usar, dice. Dios te va a usar, dice. Dios te va a hacer de esta manera. Así es como trabaja Dios. Ya fui entendiendo el propósito de Dios. Dije, entonces sí puedo servir para algo bueno, dije yo entre mí, porque yo nomás sabía robar y sabía hacer daños y golpes, pero algo bueno nunca sabía. ¿Y cuándo iba a salir una palabra así? Pues ya el Señor lo estaba preparando, Ya me hermano. estaba preparando, hermano. Entonces, ahí es donde yo miré la mano de Dios, el cambio que hubo, un arrepentimiento. Dios me perdonó 22 años de prisión, me dio pulmones nuevos, me sanó la herida del corazón, del alma, me perdonó mis pecados, me sacó de la vida. Mi familia se dio cuenta que hubo un cambio, un arrepentimiento. Ya de allí, pues ya estaba yo para irme para Puebla. Yo iba a ser el director de Puebla. Ya me habían preparado. Como era un ministerio que preparan gente y mandan pastores, misioneros, directores, pues yo ya estaba resignado. Iba a ser director del Home. Del centro de rehabilitación. Gloria a Dios. Entonces, Aquí también hay un alcance, bueno, Victoria había. se llama. Iba a haber un alcance Victoria, pero siempre se cerró. Pero sí hay un Victoria Outreach. Sí, aquí es en inglés Victoria Outreach, en México es Alcance Victoria. Es un ministerio mundial, hermano, un ministerio que te lleva por todo el mundo. Yo con ellos, hermano, viajé a lugares que ni te imaginas. Sí. Como dice Jeremías, Ajá. Te enseñaré cosas ocultas que nunca has conocido. Ajá. Yo nunca conocí, hermano, otros países sanos.
Yo conocí Tijuana, Ensenada, Tecate, Piedras Negras, para allá para el lado de Puebla, Caborca, San Luis, todos esos lugares, hermano. Sí, es un ministerio bien activo, bro. Fíjese que también mi primo se rehabilitó de ahí, Ujú. de que ya tenía como unos 6 años, 5 años viviendo de indigencia, Ajá. también encadenado por las drogas. Y ahí lo agarraron y lo metieron al home por el año Ujú. y ahorita anda estudiando en Los Ángeles. Ajá. Para todos hermanos que creen o que dicen las personas, amistades, amigos que nos van a mirar, hermanos de la iglesia, personas que dicen mis hijos no tienen futuro, mis hijos no sirven para nada, mis hijos no. Lo que estamos haciendo es bloqueando sus mentes y haciéndoles de saber que no sirven para nada. Pero Dios no mira lo físico. Amén. Dios mira el corazón. Y fue lo que miró en mi vida, el corazón. Yo era una persona, hermano, pobre. Una persona que no teníamos nada en la vida por qué luchar. Vivíamos en el día, peleábamos por un respeto, exigíamos, lo ganábamos a base de golpes, a base de insultos, a base de sangre, a veces de robos. Tantas cosas que hace un pandillero, pero porque viene de una familia destruida, un hogar que dicen los padres, no, pues así va a ser y toda su vida va a ser así. No, Dios tiene un propósito, porque yo recuerdo que el día que Dios me señaló, que me dijo, que me vio, me hizo ver al pastor, ahí Dios empezó algo. Cuando Dios te habla, te manda gente a tu casa y a veces nosotros los corremos, a veces nosotros cerramos las puertas, pero no se las cierras a ellos, se las cierras a Dios. Y ahí es donde Dios deja que vengan las cosas a la familia, hayan problemas, dificultades para así poder trabajar Él y hacernos ver que Él es Dios el que nos está llamando. Dios nos Amén. llama a veces antes para no sufrir, pero como nosotros somos tan ciegos que no Duros de miramos, servir, dice la palabra. duros de servir y estamos en nuestro propio enojo. A veces, hermano, dentro de la familia hay pleitos en los hogares con los hermanos, parientes, y todo eso nos encierra y nos ciega a ver a nuestros hijos felices. Amén. Y lo que le hacemos es que ellos también se enfermen y ellos busquen su medicina en otros lugares que viene siendo las drogas, que los puede tratar, pero no es medicina. Es algo que los destruye más, los hace adictos. Hay jóvenes, yo conocí muchachas que se salían de sus casas por sus padres, mujeres que de ser mujeres se hacían lesbianas, porque tenían conflictos, porque no sabían entender los padres. Ahí Amén. ya mirábamos tantas cosas y nosotros abusábamos de esa confianza para enseñarles que había otra vida mejor, pero no era así, porque dice, cuando mi abuela nos miraba a juntarnos afuera de la calle, nos juntábamos y todos fumamos de un cigarro. Y nos preguntaba a veces, ¿por qué fuman de un solo cigarro todos? Dice. Y un día, dice, fuman cigarro y terminan y se meten y traen lentes oscuros. Y mi abuela sacó esta palabra y nos Ajá. dijo, lentes oscuros, marihuanos seguros. Y a veces, hermano, nos ponemos lentes para fingir. Sí. Y estamos mal delante de Dios. Pero lo más bonito y lo precioso que me pasó a mí, de que todo ese sufrimiento, todo ese dolor que yo encontraba, que yo tenía en mi corazón, odio, yo no podía ver a alguien feliz, no podía ver, yo traía mucho odio, mucho rencor. Yo llegó al punto de quererme quitar la vida, me quería ahorcar, temas que no alcancé a cubrirlos, pero me quise ahorcar un día porque yo ya no aguantaba la vida, colgué una cuerda y yo le dije al Señor que ya no quería vivir y me la puse en el cuello. Ya iba a mover el tambo cuando entraron dos de mis amigos y me quitaron. Si no, yo ya me hubiera ahorcado, me hubiera quitado la vida. De varias situaciones peligrosas, Dios me sacó. Dios no permitió que me muriera. Dios no permitió que yo me fuera de este mundo sin conocerlo. Cuando Dios me trae a Estados Unidos con mi madre, después de años sin verla, aquí estaba la mayoría de todos mis tíos, todos se vinieron para acá. Un tío mío murió porque mi hermano
y mi tía y mi prima lo mataron. Un tío mío, paz descanse, se llamaba Dan, nos golpeaba tanto. Él era alcohólico. Él era un hombre que hacía pesas y tenía su cuerpo unos mazos grandes. Se sentía como Superman, le decían el Superman. Ajá. Le pusieron de apodo Superman porque Sí. estaba fuerte y volaba. Se volaba a los techos y golpeaba a la gente y se peleaba y le apodaron el Superman. Entonces, donde quiera que le decían ese Superman, se ponía pedo y borracho. Palabras, pues, voy a hablar, a veces se me salen a salir estas palabras. Borracho, allá se dice uno pedo porque así hablaba vulgarmente uno. Pero tomado, él era una persona problemática. Un día a mi prima la quería matar, la estaba ahorcando y mi hermano llegó y se la quitó y a mi hermano lo tumbó también y lo estaba ahorcando. El esposo de mi prima llegó por atrás y le enterró el cuchillo, le dio 3 puñaladas. Wow. Le picó los pulmones, lo mató al instante y murió. Mi tío, ahí es donde se desata la destrucción de una familia, de un hogar, de una familia que era grande. Somos de familia grande. Nos guardamos rencor, odio, resentimiento. Traemos cosas en la vida que golpean aún a los hijos, a los nietos. Y se preguntan, ¿por qué mi hijo es así? ¿O por qué mi hijo se fue a las drogas? A veces no nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué hicimos nosotros para que ellos se fueran a las drogas? Ajá. Mi padre nunca, cuando mi padre, yo les pido, cuando Dios me perdonó, hermano, yo salí del centro, a mi madre le pedí perdón, a mi abuela, a mi padre, a mis hermanos, les dije que yo iba a cambiar de vida y miraron en mí unos que sí era serio y otros decían que no. Cuando me vine a Estados Unidos, éramos pobres. Acá andaban batallando mi familia todavía con las maldiciones de los pleitos entre familias porque se destruyó todo. Todos se desparramaron. Un día un pastor oró por nosotros, oró por las carteras. Eso ya le estoy hablando cuando ya Dios estaba en el centro de rehabilitación. Cómo Dios rompe maldiciones en la vida de nosotros. Amén. Cómo Dios nos da oportunidad de salir adelante. Mi madre me manda $200 para comprarme ropa en el centro. Y ese día me lo dieron en la tarde. En la noche hubo un servicio donde el pastor habló de las carteras. Por qué había tanta miseria y tanta pobreza. Entonces el pastor predicó un mensaje donde dijo, daré todo mi dinero por todo lo que deseare. Y me acordaré como aguas que pasaron de todas las maldiciones. Dice, me acordaré como aguas que pasaron. Desde entonces yo puse mi cartera, pero antes de que yo pasara, dijo el pastor, todos van a pasar y van a echar lo que traiga su cartera, todo lo que traigan. Yo pasé y eché $100 y a medio camino el Señor me dijo, no has echado todo, dijo, regrésate. Quiero todo lo que traes en tu cartera, dijo. Que este día, dice, tu vida va a cambiar y tu cartera va a ser como nunca había visto dinero. Y yo dije entre mí, Señor, todo, me regreso y eché los $100. Los que le faltaban. Los que me faltaban. Y dijo el pastor, dice el Señor que ahora sí echaste todo, dijo. Que Dios, vas a ver la mano de Dios en tu vida, dijo. Quedó así, hermano. Al año me vengo a Estados Unidos, llego aquí, agarro un trabajo. Eso era allá en México, antes de venir aquí. Antes de venir para acá, porque Ok. estuve en el centro. Le digo que Dios trató en el centro Ajá. muchas veces muy fuerte sobre mi vida. Me hacía llorar, me quebrantaba, me limpió, me restauró, pedí perdón. Una obra completa dice en la Biblia de Corintios, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, cuando uno viene a Cristo, tiene que ser nuevo. Amén. Dice que no podemos ponerle un remiendo viejo a un vestido nuevo. Ni un remiendo nuevo a un vestido viejo. Amén. Ni ponerle tampoco vino a un orden viejo, porque lo revienta. Vino nuevo a un odre viejo. Entonces nosotros necesitamos cambiar completamente, no físicamente. Porque del día que yo me convertí, me dieron corbata, me dieron pantalón de pinza y me miro en el espejo. Digo, ay, solamente los abogados, arquitectos pueden traer corbata. Amén. Pero ese es el traje que dijo, quítate los trapos viles
y ponte el de gala. Amén, hermano. Y ¿qué pasó, brother? Cuando echó su dinero ahí, que se vino Cuando me para vine Estados para acá, Unidos. hermano, ahí fue donde Dios me puso un trabajo. Me dio un trabajo donde me pagaban $1,600. Mi cartera ya Gloria a empezaba a Dios. traer unos de 100, 200, 1,000. Me mandan para Texas, hermano. Antes duré un tiempo aquí, como 9 meses duré aquí. Con mi madre les pedí perdón a todos. Les di testimonio del evangelio y mi familia me ponían las joyas, me ponían la cartera abierta con el dinero, a ver si robaba todavía. Pero gracias a Dios que cuando yo me convertí, hasta tenía temor de robarme un dulce, porque entraba a la tienda y cuando me mandaban a la obra, también a la gente, no todos se convierten, pero cuando son obedientes, había gente que se guardaba el dinero en el zapato. Y eso es lo que Dios mira, la Ajá, obediencia. sí. Cuando tú eres obediente y eres fiel a Dios, Amén. Dios te bendice. Entonces, todas esas cosas, Dios, son detallitos que mira uno, el Señor mira, nos los quita. Ya no robo, ya no mataba. Hice una promesa el día que yo hice la promesa, que el día que yo usara mis manos, que usara para su obra, que nunca más iba a derramar sangre, nunca iba a pelear. Tengo 25 años, nunca he peleado, nunca he vuelto a querer matar. Entonces, siempre la promesa está ahí. Amén, hermano. Y ¿qué palabra le pudiera dejar a alguien que esté pasando por la misma situación que usted, bro? Lo único, lo que sí O quiero un recalcar, consejo bueno un consejo es, Ajá. Cristo te ama y en el más oscuro que estés tu vida, hay una luz que va a alumbrar y ese se llama Jesús. Cuando te hablen del amor de Dios, no lo rechaces. Si te están hablando y estás empezando apenas, y si tú ya estás cansado de vivir esa vida, abre tu corazón a Dios. No esperes a llegar como yo llegué, destruido totalmente, derrotado. Llegué sin tenis, sin guaraches, llegué con puras sandalias ahí, descalzo. Pero Dios a veces nos previene. Y Cristo te ama, Dios te ama. Dios es el que puede cambiar tu vida. Las lágrimas de una madre llegan ante la presencia de Dios, pero no pueden cambiarlas. No puede cambiar un hijo. La cárcel tampoco no puede cambiar un hijo. Tampoco las drogas, tampoco los amigos. Nadie puede, ni los hijos pueden cambiar a una persona, los padres. Solamente el amor de Dios y el poder de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando en tu corazón sale un clamor de buscar un encuentro con Dios, ese día Dios va a cambiar tu vida. Y déjeme terminarle lo que le voy a decir, y así por si el tiempo se nos va terminando. Amén. En la cartera siempre no dejó de fluir el aceite. Llegó a tener hasta $8,000, $10,000, honradamente trabajando en un buen trabajo. Me dio el trabajo mejor, era el mejor trabajador, el mejor que hacía la producción. Nunca habían sacado producciones como la que Dios hacía cuando me usaba. Él era el que hacía las cosas. Yo trabajé en la agricultura con los químicos. Yo llenaba vagones de fertilizante, Fortlicense, vagones en grano y en líquido. Llenaba hasta 2 o 3 vagones por semana. Llenaba a veces como 4, cuando se llenaba 1 por mes, casi por 15 días. Dios me empezó a delegar responsabilidad. Todos los turnos, a veces doblaba turnos porque yo era el que sacaba producción y siempre sacaba la producción porque Dios siempre estuvo, desde que me dijo que nunca más me iba a dejar huérfano. Ahí siempre Dios ha estado. Dios no nos deja huérfanos, ni Él ni te desampara. Siempre te va a proteger en tu trabajo. Fui la persona más bendecida. Fui la persona que Dios me usó de una familia católica. Alcanzó a pastores, hizo ministros, restauró a mi madre, bendició a mi madre, le dio sus papeles, empezó a salvar a mis tíos, a tías. Tengo primas que están pastoreando. Tengo en México una tía que tenía un huerfanatorio de 300 niños que había perdido el huerfanatorio. Dios la volvió a restaurar, le dio otra vez el huerfanatorio
y trabaja con niños y está haciendo cosas sobrenaturales. Y eso es, hermano, por la gracia y la misericordia. Cuando yo no era un pobre, una persona que no servía para nada, que yo decía que mi vida mejor era morir de estar viviendo en una vida miserable, cambió mi tristeza en gozo, que hoy puedo ver a mi familia, verla bendecida y verla con promesas de parte de Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Y hay algo que a veces a lo mejor el tiempo no nos alcanza, pero quiero compartir un día, si el hermano nos permite, por los medios, hablar algo sobre la iglesia, sobre los padres de la iglesia, los hermanos. Hay algo que Dios me inquieta y me pone en mi corazón, pero eso será otro tema. Hay temas que no toqué, pero yo quería tocar un tema mi testimonio ahora esta tarde. Espero que sea de bendición. Espero que tú puedas entender. No entendemos ahorita. No entendemos hasta cuando ya Dios te tiene en tus manos. Te hace comprender por qué pasas tantas cosas. Pero no es porque Dios no nos ama. No es porque Dios no nos quiere. O no es porque Dios nos trajo al mundo a sufrir. Es para que lo conozcamos cómo es Dios. Porque si Dios te llama ahorita y no pasas por donde pasas, no vas a conocer cómo es Dios. Amén, hermano. Dios es amor. Dios es perdón. Dios es esperanza. Dios es una salida. Es una restauración. Es un principio de comenzar una vida nueva. El pasado se queda atrás. Y pues, hermanos, gracias, hermano, por invitarme. Espero que haya Dios usado mi vida. Es Dios el que hace las cosas. Yo soy una persona que nomás soy un conducto, un vaso, un puente para muchos de los que estaban a escuchar este testimonio. Nosotros nos ubicamos en la iglesia de Parlier, Polaam, Pastor Abel Bustos, nuestros hermanos, ahí estamos en Parlier, estamos ubicados en la iglesia. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por darme su tiempo en escuchar. Para mí ha sido una bendición y un principio para comenzar algo nuevo tocante en medios de la televisión. Esperemos que en otros tiempos nos vas a mirar con más ampliada, con más cosas bonitas de parte de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano. Pues qué interesante, ¿verdad? Qué poderoso testimonio Y una vez más, pues siempre me gusta recalcar, ¿verdad? Que este espacio, hermano, es para eso. Este espacio es para exaltar los milagros y para poder presentar las evidencias, ¿verdad? Usted es una evidencia, usted es un milagro de Dios. Usted no es para que estuviera aquí porque el doctor le había dado solo 5 minutos de vida. Amén. Pero donde ya nosotros llegamos al límite, donde ya no podemos hacer nada, allí entra Dios. Amén. Cuando alguien clama por nosotros, allí entra Dios. Entonces, hermanos, es algo hermoso, una evidencia real de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios sigue obrando. Y pues, hermanos, suscríbanse al canal, compartan el video porque este video es un video alentador, es un video que va a traer mucha fe a aquellas personas que están pasando por situaciones similares. Puede ser de mucha ayuda este video, hermano. Compártalos. Este canal, este espacio es para eso, hermanos. Amén. Para traer esperanza por medio de los testimonios, para que la fe incremente por medio de los testimonios, para que Dios pueda seguir alcanzando más vidas, hermanos. Y vamos a usar todo lo que esté a nuestras manos. Si Dios va a usar este canal, le vamos a dar la honra y la gloria. Y pues recuerde que pues aquí estamos, hermanos, sirviendo al Señor. Reciban saludos aquí del hermano Héctor, saludos aquí de mi persona, de su hermano Juan, aquí en su canal El Buen Testimonio. Y pues será hasta la próxima, hermanos. Los dejamos en el nombre de Jesús y estén pendientes del siguiente espacio, hermano. Amén. Dios los bendiga. De que Dios sigue obrando. El Buen Testimonio con Juan Gerardo. Yo, bienvenido al Buen Testimonio con Juan Gerardo.
Yo, aquí las historias no se maquillan, aquí se habla con verdad. Cada testimonio nace del proceso de caídas y de la gracia de Dios. No somos perfectos, somos perdonados, transformados por su amor. Hay luchas, hay cicatrices, pero también propósito, porque en cada herida Dios escribió redención. La fe no es religión ni discurso vacío, es una vida cambiada, un corazón rendido. Si Dios lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti. Esto no es solo un podcast, es evidencia viva.